Bueno, como siempre, un privilegio poder compartir una porción de la palabra. ¿Cuántos están listos para el fin de año? Amén. Qué bueno. Me alegra bastante. Y hoy quiero compartirles una palabra que, aparte de que es un privilegio, el poder estar el último jueves del año compartiéndola. También he buscado mucho la presencia de Dios para saber qué decir y qué compartir con ustedes. Y definitivamente Dios ha sido bueno y me ha dado una palabra para compartirles. Y es que definitivamente cuando llega el fin de año, pues muchos hacemos una evaluación de lo que ha acontecido durante el año, ¿cierto? Tal vez otros no. Simplemente decimos, bueno, llegué. Casi que no. Pero hay una palabra muy bonita y está en Primera de Samuel 4. Primera de Samuel 7:12. Y esta palabra dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Yo creo que esta palabra tiene una connotación grandísima para cada uno de nosotros, porque si hacemos esa evaluación que hemos estado, o que ustedes han hecho, o que yo he estado haciendo, me puedo dar cuenta que Dios ha estado con nosotros en todo momento, ¿no? Y esto le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Por eso el profeta Samuel toma esa piedra y la pone entre Mizpa y Sen y declara esta palabra: hasta aquí nos ayudó el Señor, nos ayudó Jehová. Pero no sé si han leído la historia, voy a contarles y a parafrasear algo de la historia. Y la historia, relata de mucho tiempo atrás. Esto que llevó a esta situación, básicamente fue el profeta Elí y sus hijos, que hacían lo malo delante de Dios. Al hacer ellos lo malo delante de Dios, Dios levanta a una persona que es Samuel. Sí. Sucede que, la historia va mucho más atrás, para eso ahí es necesario leer la Biblia. Y el Señor levanta a Samuel, ya que los hijos de Elí no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Estaban profanando el templo, estaban robando las ofrendas que eran de Dios. Es más, hacían abominaciones dentro del templo. Y esto trajo una decadencia espiritual muy grande en el pueblo. Y por eso esa guerra contra los filisteos, una guerra acérrima, una guerra continua, y una guerra donde ellos no tenían tregua, sino que estaban constantemente perdiendo territorio y sus cosas delante de los filisteos. En una de esas, el pueblo de Israel se levanta y dice: no, vamos a ir a pelear. Y Jehová está con nosotros y vamos a ir a la guerra. Y se levanta el pueblo y se va a pelear efectivamente. Y en esa primera pelea mueren 4,000 israelitas. Y traen una hambruna y una tristeza y una decadencia y una pregunta como: ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Qué está pasando? Y la única respuesta para esto de ellos fue, de los sacerdotes, es: perdimos efectivamente, no sé qué está pasando, tal vez Dios nos está pasando por una prueba, pero vamos a hacer algo. Y a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de llevar el arca del pacto a la guerra. Y dijeron: no, vamos a traer el arca del pacto y la vamos a llevar a la guerra y vamos a ver cómo la mano de Jehová nos va a librar. Sí, entonces efectivamente se alistan para la batalla, cogen el arca, ellos dan gran voces y empiezan a ufanarse y a gritar y a decir: no, Dios está con nosotros, esta vez sí vamos a vencer. Y cuando van en el camino, los filisteos alcanzan a oír todo este algarabío y toda esta gritería y dicen: uy, no, ahora sí se nos vino la pesada, ahora sí se nos vino lo complicado. Israel nos va a matar, el Dios de Israel es muy fuerte, mire lo que hizo con los egipcios, mire lo que ha hecho con los otros pueblos. No, hasta aquí llegamos.
Y uno dentro del pueblo de los filisteos se levanta y le dice, bueno, tampoco, vamos a pelear y vamos a pelear como hombres, así que ánimo, cojan ánimo y vamos a ir a la guerra con ellos, no importa, vamos a pelearles, ya les hemos ganado una vez, ¿por qué no dos? Y se envalentonaron, entonces dijeron, listo, ya sabemos cómo es, van a la guerra. Y el pueblo de Israel también iba confiado, dijo, no, vamos a llevar el pacto, va delante de nosotros, como muchas veces Dios nos ha librado. Y van al pacto, con el arca del pacto, llegan al lugar, empieza la guerra, y cuando se dan cuenta, están huyendo de la guerra. Y no cayeron nada más ni nada menos que 30,000 hombres. Es decir, que en ese segundo partido eran 34,000-0. 34,000 hombres que perdieron la vida. Esto que me muestra es que muchas veces nos estamos amparando o creyendo que porque hacemos lo común, como hacemos lo sagrado, muchas veces yo he utilizado esta palabra y es que lo sagrado se vuelve común. Muchas veces pensamos que porque vamos a la iglesia, que porque ofrendamos, que porque diezmamos, que porque voy a la célula, que porque oro o porque leo la Biblia, sencillamente la presencia de Dios está conmigo en todo momento. Y no son las cosas que hacemos en general ni comúnmente lo que realmente trae la victoria. Está muy bien y debemos hacerlo, pero más que hacerlo como un hábito o como religiosamente lo podemos llegar a hacer, es reconocer que tenemos que tener la presencia de Dios, buscar su presencia. Y es ahí donde radica lo realmente importante. Dice 1 Samuel 4:3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí vemos cómo nada de eso les funcionó. Y es ahí cuando vemos que cuando volvió el pueblo al campamento de los ancianos de Israel, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es decir, cuando estamos mal, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué Dios me está haciendo esto? Porque nosotros que pensamos o en nuestra mente creemos que sencillamente con lo que estamos haciendo a diario tenemos una relación con Dios, pero esa relación va más allá de esos hábitos que tenemos, de eso que religiosamente creemos que no, si yo salgo y oro antes de salir de la casa, el Señor está conmigo, o si me curo con la sangre de Cristo, no, el Señor ya está conmigo, o cada vez que almuerzo, no, tengo que hacer una oración porque de esa forma agrado al Señor. Pero muchas veces lo volvemos algo cotidiano, algo repetitivo, pero que no trae en sí la presencia del Señor, que se nos vuelve algo religioso completamente y lo sagrado se nos vuelve común. Muchas veces no, es que me voy a levantar temprano y voy a orar y listo, sí, cogió la disciplina, el hábito de levantarse a las 5 de la mañana, ponerse de rodillas, muchas veces se queda dormido. Me ha pasado a mí, no sé a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. En ese medio de la oración y mientras uno entra a la presencia de Dios, muchas veces el enemigo intenta obligarlo a uno. El cansancio. Pero estamos perdiendo la presencia de Dios. No es lo que hagamos, sino la presencia de Dios que tengamos dentro de nosotros. Y para comenzar un nuevo año, yo creo que es algo que debemos en este momento analizar muy bien en nuestras vidas. Tal vez soy el único y me estoy abriendo delante de ustedes, pero yo sé que últimamente vemos muchas cosas de las que están sucediendo en el mundo y nosotros pensamos que estamos bien, que estamos completamente alineados a la voluntad de Dios, pero nos hemos olvidado de su presencia. Y la presencia de Dios es lo más importante y debe ser la motivación más grande de nosotros. Sustituir la relación con Dios religiosamente trae un paliativo a nuestra vida y nos hace creer que estamos haciendo lo correcto.
Y muchas veces hasta nos volvemos personas que juzgan a los demás creyendo que nosotros estamos en lo correcto. Cuando muchas de estas personas incluso son más espirituales que nosotros mismos y tienen mucha más intimidad con Dios. Por eso yo les invito a que no levanten la mano, pero sí que se analicen completamente qué han vuelto religiosos en su vida y qué los está apartando de su presencia. Algunos, ok, se levantan a orar, leen la Biblia, ¿verdad? Otros tal vez en todo el día no hacen nada. Solamente las series, simplemente el trabajo, simplemente las ocupaciones, la casa, los niños, las muchas obligaciones que tenemos y nos olvidamos de eso, de su presencia. Hay algunos que por lo menos lo están haciendo religiosamente y hoy yo les invito a volver al principio. El principio es volver a buscar su presencia. No religiosamente, no de la forma en la que venimos actuando, sino en la forma que a Dios le agrada realmente. Cuando sustituimos la presencia de Dios con nuestra religión, no estamos atacando el problema de raíz. Vemos que en esa Segunda Guerra, eso no fue lo peor, haber perdido 30,000 hombres, sino que ellos llevaron el arca del pacto creyendo que esto les iba a traer a ellos la victoria. Y lo que sucedió fue mucho peor. No solo perdieron 30,000 hombres, ya 34,000 con los primeros 4,000, sino que mataron a los 2 sacerdotes, los hijos de Elí. También se quedaron sin sacerdotes y perdieron el arca del pacto, que fue retenida por el pueblo filisteo. Cuando esto sucede, no queda nada dentro de nosotros, simplemente una apariencia. Simplemente el preguntarnos y a repetirnos por qué me está sucediendo esto. Y esto lo único que muestra es que nuestros sentidos fueron cauterizados y que ya ni siquiera podemos ver más allá de lo que está al frente de nuestros ojos, que es el perder esa presencia y esa santidad delante de Dios. Cuando esto sucede, uno de los levitas que estaban en la guerra sale corriendo a buscar a Elí, al profeta, y va delante de él y le dice: Elí, nos ha sucedido que perdimos la guerra, tenemos 30,000 bajas, fuera de perder la guerra, sus 2 hijos han muerto. Y él se toma su cabeza como asombrado y ¿qué está sucediendo? Y cuando le dicen, y el arca del pacto nos fue quitada, la capturaron, enseguida él se echa hacia atrás y siendo un hombre de 98 años, cae y se desnuca porque era demasiado pesado y muere en el instante. Así que en ese momento el pueblo de Israel quedó sin sus sacerdotes, sin el arca, sin nada, en una situación paupérrima. Y es lo que muchas veces a nosotros se nos dice tocar fondo. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha tocado fondo, pero cuando llegamos a ese punto de tocar fondo y ver que no hay nada, que nada peor nos puede suceder, es la única forma que encontramos de buscar a Dios y devolver nuestra mirada a Él. Pero mire que hay algo muy interesante, y es que en esta lectura me doy cuenta que pasaron 20 años en que Samuel juzgaba al pueblo. Es decir, desde el momento en que el arca fue quitada, a los 7 meses, los pueblos que la robaron, el pueblo filisteo, se la pasaron entre varios pueblos y al final la tuvieron que devolver. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es fácil de capturar. Y ellos, por donde la iban pasando, iban cayendo en enfermedad, en ruina, iban pasando momentos complicados, hasta que dijeron: no, contra el Dios de Israel no podemos hacer nada. Él es fuerte, es temible, y nosotros lo único que estamos haciendo es ver cómo nuestro pueblo sufre y muere por causa del arca. Y tomaron la decisión de devolverla, pero la devuelven definitivamente, pagan unos votos por devolverla. Y es que muchos de ellos quedaron enfermos y sí les salieron tumores.
Entonces uno de ellos va a uno de los sacerdotes y les dice que qué deben hacer, y es pagar por haberla tomado. Le dice que tiene que hacer tumores de oro y pagarlos en expiación por haber hecho ese gran mal de quitar el arca del pacto. También ratones o ratas las hacen en oro, entregan el arca del pacto y transcurren después de esos 7 meses 20 años. Digo, demasiado tiempo. 20 años es media vida para muchos de los que estamos acá. Pero 20 años en que Samuel estuvo juzgando al pueblo. Pero 20 años en que esa maldad que habían estado cometiendo, convivieron con ella durante todo ese tiempo. Y es que, una vez más, lo sagrado se vuelve común. Ya ellos pensaban y estaban apartados delante de Dios, sirviendo sus propios deseos, adorando ídolos y ocupados en sus quehaceres, que no en tomar la decisión pronta de decir, tenemos que volvernos a Dios. Pero hubo un día en el que Samuel sigue juzgando al pueblo y ellos toman la decisión de volverse a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Y es que hoy tenemos que tomar una decisión. El pastor hablaba hace un momento de tomar decisiones radicales, de que estamos a vísperas de un año nuevo, que efectivamente muchos hemos sentido o sentimos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero que debemos tomar decisiones más trascendentales en nuestra vida, más radicales, ahondar mucho más en su palabra, buscar mucho más su presencia, servir mucho más, amar mucho más. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. O sea, yo no puedo generar ese cambio en ustedes, ni el pastor lo puede hacer, ni la pastora, ni el líder de célula, ni su papá, ni su mamá. Es una decisión que depende absolutamente de nosotros. Así que yo no le voy a decir, levante su mano y declare por qué o qué le impide el tomar esa decisión radical. Pero usted sí lo sabe en su corazón. El Señor sí lo sabe. Porque Él sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sí sabe de qué tenemos necesidad. ¿Cuál es esa piedra que nos impide ir más allá de hacerlo religiosamente y hacerlo bajo su presencia? Es lindo rendirse delante de Dios. Es lindo poder buscar su presencia y llorar como un niño y poderle contar y desgarrar su corazón delante de Él y decirle todo lo que sentimos. Porque a diario sentimos miles de cosas, pero muchas de ellas no las callamos y las guardamos en nuestro corazón, pero ni siquiera se las expresamos a Él. Es momento de abandonar esos ídolos. Es momento de abrir nuestro corazón y buscar su presencia. En cuanto a todas esas costumbres, tomar radicalmente una decisión y decir, hasta aquí, no más. No es fácil, yo lo sé. También he pasado por eso. Y les voy a confesar algo que bueno, el momento lo amerita. Pero días atrás estuve peleando mucho con las redes sociales y con el internet, y todo eso. Y dejando de hacer cosas que tengo que hacer por estar ahí. Scrolleando, mirando, bajando, subiendo, abriendo Facebook, YouTube, abriendo Instagram, todas las cosas. Y yo decía, no, pero no más, y seguía. Y yo, no, pero no más, y seguía. Muchas veces ya iba a dormir, no, voy a mirar una última vez. Y ahí me quedaba, cuando me daba cuenta, 1 o 2 horas, yo decía, no, algo está pasando acá que está fuera de orden. Tengo que tomar una decisión. Y dije, bueno, pues hasta aquí. Esta es mi decisión, no más. Y empecé a reducir el tiempo en pantalla, e incluso llevo los tiempos, estoy mirando los tiempos y cada vez trato de reducirlos al máximo. Pero es una decisión que tiene que nacer de nosotros. Ahora no sé cuál sea la suya,
Pero a mí me funcionó identificar qué fue lo que me estaba robando el tiempo, tiempo en familia, tiempo de sueño, tiempo de trabajo, tiempo de oración, y atacarla. Y tomar una decisión de decir no más. Porque todo esto es muy bueno y entretenerse un momento está bien, pero cuando eso intenta tomar control de nosotros, estamos perdiendo el juicio cabal sobre eso y se lo estamos entregando a él. Ahora, en el caso mío puede ser eso, las redes sociales o el internet, pero en su vida, ¿qué puede ser? El trabajo, demasiado trabajo. Puede ser las series, demasiado Netflix, demasiado, bueno, muchos dicen, no, es que esta era una película cristiana, entonces tratan de escudar eso, o era música cristiana, o era una predicación, pero pues si estamos involucrando, o sea, si estamos perdiendo el equilibrio, ya está mal. Todo tiene un equilibrio, y cuando traspasamos ese equilibrio, definitivamente estamos errando. Para muchos es la pornografía, el alcohol, las mujeres, las miradas que van más allá de una mirada inocente. Pero sucede, estamos a la puerta. Todo se presta para eso. Y eso nos está apartando de su presencia. Primera de Samuel 7, 9 y 10 dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Pero acá yo veo no solo la presencia de Dios, pero ¿por qué sucedió? Porque el pueblo dejó de echarle la culpa a Dios, de preguntarse por qué le sucedía, y abrieron sus ojos. Unos versículos atrás dice que Samuel los llamó a cuentas, los juzgó y les dijo: ustedes deben volverse a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y tienen que dejar los ídolos atrás. Y tienen que quitar lo malo que están haciendo delante de Dios y volverse a Dios de corazón. Esto tipifica en nuestra vida esa decisión, la decisión que tenemos que tomar hoy. ¿Por qué? Porque viene un nuevo año, porque es tiempo de cerrar ese ciclo de oscuridad que tuvimos, o de espiritualidad falsa, o de apariencia, o de creer que si voy a la iglesia y me ven, pues bueno, ya no me van a juzgar porque no he ido, o si abro la Biblia en la iglesia, entonces van a pensar que soy espiritual, o si paso a orar, bueno, de pronto me van a decir que estoy bien. Pero acá no importa lo que usted intente aparentar, acá lo que importa es la presencia de Dios en su vida. Yo tengo 3 cosas, y entre esas que resalté es el recordatorio de ayuda divina. Dice que Samuel tomó una piedra y la colocó y le dio un nombre y le dijo Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo por mucho tiempo pensé que ese era el significado de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero mirando y ahondando en el tema me doy cuenta que eso quiere decir, como dice el título, que no se los dije a propósito, pero el título es piedra de ayuda o de auxilio. Y ese realmente es el significado de Ebenezer. Piedra de ayuda o de auxilio. ¿Quién es nuestra roca? Jesús, nuestra roca fuerte. La piedra ángulo que fue desechada. Y es a la que debemos recorrer. A la que debemos correr, perdón, a la que debemos dirigirnos, a esa roca de ayuda y de salvación. Mucho tiempo pasó para que me diera cuenta de eso, y era uno de los argumentos que muchas veces decía yo, era volver a la iglesia, volver a leer la Biblia, volver a
a tantas cosas que ya he hecho y que no quiero, si ya me las sé todas. Error. No las sabemos todas. Tenemos que reconocer que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y que si estamos en este lugar es porque el Señor se ha glorificado y nos ha traído hasta este lugar. Porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. Un plan que tal vez no entendemos, pero que todo se ha confabulado y se ha puesto a nuestro favor para tenernos en este lugar, aquí y en este momento. Y debemos tener presente eso en nuestras vidas, que los planes de Dios son perfectos. Mire lo que dice Samuel, ya para terminar. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los planes del Señor. Así que yo les pido que se pongan sobre sus pies.